Entonces, en el ejercicio 2.6 vamos a comenzar con una función que está acá, que es una función bastante sencillita. De hecho, es una superficie de las que ya hemos estudiado anteriormente, de estas superficies cuádricas. Este es un elipsoide, un paraboloide elíptico, en particular es un paraboloide circular, más específicamente, porque la ecuación es una circunferencia, está involucrada con circunferencias. Entonces es una figura relativamente sencilla de dibujar. Entonces, vamos a comenzar. Primero nos piden describir las curvas de nivel para ciertos valores que me están dando, para 0, 1, 4 y 8, ¿ya? Para comenzar a entrar en calor. Entonces, vamos a hacer la parte 1. Entonces vamos a calcular qué pasa cuando C vale 0. La definición de curvas de nivel nos decía que teníamos que ver qué pasaba con la función f de x, y cuando ésta sea igual a c, en nuestro caso, a 0. Recordemos que la función, ¿cierto?, la da el ejercicio, y la función es x cuadrado más y cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá, ¿qué cosa es? Es básicamente, si uno lo quiere expandir un poco amplio, no es riguroso, pero es una circunferencia centrada en el origen de radio cero. Pero eso no es posible porque no podemos tener radio cero. En realidad esto que está aquí es un punto, nada más, no alcanza a ser una circunferencia. Es más, si uno desarrolla un poco más acá las ecuaciones, vamos a tener que x cuadrado va a ser igual a menos y cuadrado, y acá podríamos desarrollar, no sé, para poder obtener un punto, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora vamos a analizar el siguiente caso. F de x, y igual al siguiente valor de c. En este caso va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a obtener? X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, acá lo que obtenemos nosotros, ¿qué cosa va a ser? Es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Y así continuamos para cada uno de los distintos valores. Para el valor ahora de c igual 4. Este era c, este era c igual 1, ¿cierto? Ahora para c igual 4. ¿Qué es lo que vamos a tener? F de x, y igual 4. Es decir, x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. ¿Y qué es lo que viene a representar esta figura? Circunferencia, centro, origen de radio 2. ¿Y qué pasa si nosotros tomamos ahora el valor de c igual 8? Vamos a tener que f de x, y va a ser igual a 8. Y por tanto vamos a tener que x cuadrado más y cuadrado es igual a 8. ¿Y esto qué vendría a ser? Una circunferencia centrada en el origen de radio raíz de 8. Entonces con eso hemos resuelto el ítem 1 recién. Entonces ahora vamos a generalizar este resultado para valores de c mayor que 0. ¿Qué es lo que podemos notar con lo que está pasando aquí? ¿Cierto? Partimos con c igual 0, c igual 1, c igual 4, c igual 8. ¿Qué está pasando? En todas tenemos circunferencias, pero el radio está aumentando. Entonces, para responder el ítem 2, tenemos que decir que ¿qué pasa cuando c sea mayor que 0? Los radios de las circunferencias comienzan
aumentar mientras aumenta el valor de C. ¿Cierto? Vamos a resolver ahora entonces el ítem 3. ¿Qué sucede para valores de C negativos? Entonces, nosotros tendríamos, ¿qué pasa si C es menor que 0? Tendríamos que f de x, y tiene que ser igual a un C. Para fijar ideas, pensémoslo C igual menos 1, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros obtendríamos ahí es que x cuadrado más y cuadrado es igual a menos 1. Y eso claramente es absurdo, eso no tiene sentido, porque la suma de cosas positivas nunca me va a dar algo negativo. Esto es absurdo. Por lo tanto, no existen curvas de nivel para valores negativos. ¿Ok? Ese era el tercer ítem. Y nos queda el número 4. ¿Qué nos decía el ítem número 4? Describa la gráfica del paraboloide de revolución dado por la función original, ¿cierto? Por esa función que está ahí. Entonces, ¿cómo nosotros describimos este paraboloide? Para ello vamos a dibujar en dos etapas, ¿ya? Entonces, en dos etapas. Lo primero que vamos a dibujar el plano de fase. Oh, algo pasó. Plano de fase. ¿Cuál es el plano de fase? Son el plano que tiene con las curvas de nivel que hemos encontrado anteriormente. Entonces, vamos a dibujar un plano, como en este caso son curvas de nivel. Estamos en el plano, ¿cierto? Entonces, la primera curva obtuvimos para valor de C igual 0. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos? Un punto. Entonces vamos a dibujar acá nuestro punto para el valor, ese fue del C igual 0. Después, para el valor de C igual 1, obtuvimos una circunferencia de radio 1. Entonces vamos a dibujar acá una circunferencia de radio 1 para valor C igual 1. Después, para valor de C igual 4, obtuvimos una circunferencia de radio 2. Entonces la vamos a dibujar acá. Ese fue para valor C igual 2. Y después, finalmente, para valor de C igual 8, obtuvimos una circunferencia de radio raíz de 8. Eso es, entonces, algo de este estilo. Eso fue para valor C igual 8. C igual 4, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos de este plano de fase? ¿Por qué es bueno dibujarlo? Porque acá nos podemos dar cuenta que a medida que el C va aumentando, los radios iban aumentando. Es decir, esto va algo de esta característica. Ampliándose, ¿cierto? Siempre se va a ir extendiendo hacia afuera en esa dirección. Entonces, a medida que yo haga C más grande, esto va a ir, obviamente, aumentando. ¿Ok? Bien, entonces ya teniendo la idea del plano de fase, vamos a dibujar ahora la superficie como tal, es decir, la gráfica de nuestra función. Entonces la gráfica es una función que ya vive en el espacio, ¿cierto? En el plano X, Y, Z. Entonces, vamos a dibujar inicialmente las mismas curvas de nivel que hemos dibujado, pero ahora en este plano. Entonces, básicamente lo que nosotros estuvimos haciendo todo este rato es que estas curvas de nivel, nosotros dijimos que Z iba a ser una constante que era esta constante C, que nosotros nos estuvimos dando. Entonces nos va a dar dando justamente la altura
que ahí está representa. Por lo tanto, para el valor de c igual 0, ¿qué fue lo que dibujamos? Un punto. Para el valor de c igual 1, es decir, z igual 1, ahora ya empezamos a dibujar hacia arriba. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos? Fue una circunferencia. Para el valor de c igual 4, nosotros obtuvimos una circunferencia de un radio un poco más grande. Para el valor de c igual 8, nosotros obtuvimos una circunferencia de un radio un poco más grande. Y si nosotros acá utilizamos la imaginación, ¿cierto? Y nosotros completásemos con la infinitas curvas de nivel que uno se podría imaginar, y después todas estas curvas uno las une, básicamente va a obtener esa figura. Que si uno la dibuja inmediatamente, tendríamos ese, ¿cierto? Este es el eje X, y este es el eje Y, y esta figura que está acá vendría siendo justamente nuestra función f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? De hecho, este es el mismo ejemplo que nosotros ya hemos calculado con anterioridad. Nosotros habíamos dicho que el dominio de esta función eran todos los números reales en el plano, ¿cierto? Y el recorrido de esta función también lo habíamos calculado, dijimos que era desde los positivos hasta el más infinito. Y de hecho justamente correlaciona el dibujo de nuestra gráfica con lo que nosotros anteriormente ya habíamos obtenido de manera analítica. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Para sellar esta idea, acá tenemos básicamente la misma idea de lo que hemos hecho en el ejercicio, ¿cierto? Acá tenemos nuestro plano de fase, donde tenemos las distintas circunferencias que se van dando, y acá tenemos nuestra superficie, nuestra función f de x, y, donde, ¿cierto? Justamente vemos los planos, las curvas que se están formando en la proyección del plano, ¿cierto? O sea, nuestra figura es este paraboloide, pero las curvas de nivel son proyecciones que nosotros hacemos sobre el plano, en este caso, XY. Se puede hacer sobre otros planos, se puede hacer sobre el plano XZ o YZ, ¿ya? Sin ningún problema. Pero en este caso en particular le hicimos sobre el plano XY, donde fue a Z quien le asignamos valores constantes, cuales nosotros quisiéramos. ¿Ok?